Hola, ¿qué tal, amados hermanos? En esta noche le damos gracias al Señor por tener una oportunidad más para así poderle hablar un poco de la palabra de Dios. Eh, Hoy quise tomar un tema diferente, un tema que se habla aún entre los cristianos y los no cristianos. Y este tema es la muerte. Es un tema que a todo el mundo eh, le pone pánico y los pelos de punta. No tanto a los que no son cristianos, sino también a los que son cristianos. Como vemos hoy en día con esta pandemia, con lo que está sucediendo, es lógico que la gente tenga miedo, es lógico que la gente se sienta, ¿cómo decirte?, desesperado, y al mismo tiempo esto produce en el ser humano lo que es mucho ansiedad. Esa es la palabra correcta, ansiedad. Ahora, ¿por qué hablar de este tema? Fíjense algo, ayer yo hablé de la imagen y la semejanza de Dios eh, presente en el ser humano. Y si nos vamos a Génesis, tomando un poco el libro de Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios crea al ser humano, que el ser humano fuera inmortal, o sea, el ser humano no iba a morir, el ser humano no, Dios en sus planes no tenía esto de la muerte. Eso no es un modelo que Dios escogió, ni nunca le fue creado por Dios. ¿Qué fue lo que consiguió la muerte? Bueno, el pecado. El pecado fue lo que atrajo a la muerte. Porque como ya te dije antes, Dios cuando hizo al ser humano lo hizo perfecto y lo hizo en su naturaleza todo bien, todo perfecto totalmente. La Biblia dice que Dios se detuvo y vio que todo era bueno. Y el ser humano no tenía la necesidad de morir. Por eso es que hoy en día nosotros vemos que le tenemos cierto miedo a la muerte y cierto respeto a la muerte. Y es porque en realidad ese modelo Dios nunca lo puso en nosotros. Como ya dije antes, Dios hizo al hombre para que viviera, no para que muriera. Porque Dios puso su semejanza en nosotros y Dios es un Dios que es eterno. Y por cuanto nosotros también tenemos una alma. Es decir, que lo que Dios creó lo hizo perfecto todo el tiempo, todo lo que Dios hizo fue bueno. Por eso es que hoy vemos nosotros tanta ansiedad, por eso es que nosotros tenemos hoy tantas preocupaciones, por eso es que hoy nosotros nos asustamos cuando nos hablan de la muerte, porque el problema es que la muerte nunca fue un plan que Dios escogió para nosotros, o fue algo que Dios lo puso para nosotros. No es así, porque Dios no hizo perfecto como Él es perfecto. Es decir, ¿qué fue lo que trajo la muerte? Mira, aquí dice en el libro de Romanos 5:12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir antes de que Dios diera la ley. Lo que trajo cuando Adán se maldijo a sí mismo, que desobedeció a Dios, que pecó en contra de Dios, inmediatamente entró la muerte. Ya yo le hablé un poco de esto ayer. La muerte vino detrás del pecado. La paga del pecado es la muerte. Ahora, porque tenemos que hablar de cosas así, porque tanto cristianos como no cristianos, y en medio de la pandemia que estamos viviendo, en medio de este caos que el ser humano está viviendo y está siendo testigo de lo que está sucediendo, a mí me pareció bien hablar de este tema porque a muchos le coge bien duro esto. Yo estuve hablando algo con mi pastora, que yo me puse a hablar con el jefe mío donde yo trabajo para ver si había una forma de cómo uno predicarle a esas personas que estaban infectados de COVID, pero él me dijo que no. Y cuando yo le comuniqué esto a mi pastora me dijo que eso es estar muy aburrido. Yo me sonreí porque cuando tú te enfrentas a la realidad es otra.
la verdad es que cuando tú te enfrentas a muchas cosas, tú miras desde un punto de vista, pero la realidad es otra. Bien, entonces eso es lo que a muchos le atormenta hoy en día, la muerte. Porque la muerte no estaba en nuestros genes. La muerte no fue un segundo plan que Dios tomó, como ya dije. La muerte no estaba como un segundo arbitraje. La muerte entró por el pecado cuando Adán desobedeció a Dios. Cuando se rompió ese vínculo entre Adán y Dios, entonces la muerte entró para destruir. Porque también Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia de bien y el mal, ciertamente morirían. Pero no solo morirían físicamente, sino que morirían espiritualmente. Porque el problema es que ya el hombre, hoy en día no tenemos esa intimidad que tuvo Adán con Dios. Hoy en día nosotros por el pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, fuimos sacados de la gloria de Dios, porque el pecado destruyó todo. Y al mismo tiempo entró la muerte para hacer morir al hombre tanto físicamente como espiritualmente. Dice el libro de Ropero, antes de tocar el libro de Romanos, quiero decirle que el único que venció a la muerte fue Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino, no solo venció al pecado, sino que también venció a la muerte por medio de su resurrección. Esto es lo bueno que hoy tenemos, que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podemos vencer. Nosotros vencemos por medio de Jesucristo. Y como yo le voy a leer, dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y en Cristo Jesús nuestro Señor. Como ya dijimos, la dádiva del pecado es muerte, porque por eso fue que entró la muerte, porque el pecado corrompió al hombre, inmediatamente entra la muerte. Eso es como que algo que se activa. Y cuando esto se activó, vino simplemente para llevarse a todo el mundo. Porque por eso quise tocar este tema. Hoy en día esto es un tema que está en boca de todos, uno lo piensa y uno dice, bueno, pero si me tocara a mí ahora mismo, tanto cristianos como no cristianos, lo pensamos, nos lo meditamos en la cabeza y lo pensamos bien. Nadie quiere morirse y nadie quiere, la gente aprecia su vida, y más hoy en día. La gente ahora mismo estamos en cuarentena. Y dice también el libro de Colosenses 2.15, y despojando, venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Quién fue que hizo eso? Bueno, claramente está Jesucristo cuando murió en la cruz. Jesucristo a todos los principados y a las potestades de las huestes de las tinieblas y de la muerte, Cristo los exhibió públicamente, porque Cristo venció sobre ellos. Ahora, ¿cuándo Cristo venció la muerte? Dice la Biblia que Jesucristo murió y el tiempo en el que él tendría que estar muerto eran como los días de que tuvo Jonás en el vientre del pez. Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y esto era lo mismo que Jesucristo, que él mismo tomó como ejemplo, él tendría que estar 3 días y 3 noches en lo más profundo. Es decir, ahora, cuando Él resucitó es cuando Él vence a la muerte, porque Él es el primogénito de lo que Él había hecho, porque fue el primero en vivir y está a la diestra de Dios Todopoderoso. Mira que Jesús hasta resucitó a mucha gente en el tiempo de Él, pero no todo. Aquí tenemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro murió y fue resucitado al 4º día. Pero, lógicamente, Lázaro volvió y murió. También la hija de Jairo fue resucitada, pero también murió. Pero Cristo, cuando resucitó, Él es la primicia de todos los que sobrevivieron en Él, porque Él es el que está sentado ahora mismo a la diestra del Dios Todopoderoso. Es decir, Cristo no volvió a morir. Cristo murió una vez por todos nosotros y por nuestro pecado. Y ahora Él gobierna desde el cielo a la diestra del Dios Todopoderoso. La palabra dice que bajo sus pies están todas las cosas. También dice un escritor de libros, como fue Pablo, que Pablo dice, ¿a dónde está muerte tu aguijón
¿Y dónde está el sepulcro, tu victoria? Es decir, que Pablo reconoce que aún la muerte no pudo soportar a Cristo, no pudo retenerlo. Y el aguijón del sepulcro, por eso Pablo dice, ¿y a dónde está el sepulcro, tu victoria? Es decir, tampoco pudiste retenerlo, tampoco pudiste aguantar al Salvador de la vida. Por eso quise tocar este tema y no para alargarlo mucho, amados hermanos y amigos y hermanos que me van a ver a través de este video. Estamos viviendo un momento bien fuerte para la humanidad, porque ya esta pandemia ha cobrado la vida de muchas personas y está cobrando, y ya está en muchos países, ya en todos los países del mundo, y la tasa va aumentando. Lo que la gente más tiene ansiedad ahora mismo es a la muerte. Yo estaba viendo esta mañana un predicador que estaba hablando que en Miami, el periódico de Miami había registrado que la gente le tenía más miedo a la muerte que otra cosa. Es decir, la gente estaba más preocupado por la muerte que por otras cosas. Porque es decir que tú te pones a pensar en tu casa si te va a llegar el momento. Y esto es algo que pone a cualquiera ansioso, como es lógico. Por eso es que la gente hoy en día, tú lo ves preocupado, asustado y todo eso. Ahora, Pablo dijo en una ocasión, para mí es morir en Cristo. O sea, si morimos en Cristo tenemos victoria. Y aún la muerte nos sabe a gloria. Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Lo que pasa es que también que hay muchas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón y solamente pensar en la muerte esto le aterra, porque el problema es no solo morir, es tú partir de este mundo y no haber tenido una relación con el Hijo de Dios, porque el único que ahora mismo te puede presentar delante de Dios es Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra. Es decir, que el que resucitó de entre los muertos es el que ahora nos perdona por todos nuestros pecados y fue el que venció a la muerte. Como ya dije, la muerte no estaba ni tampoco fue uno de los planes que Dios hizo. No, la muerte no estaba en nuestros genes. Por eso hoy nosotros tenemos cierto temor, tenemos cierto respeto por la muerte. Tenemos cierta ansiedad porque la muerte no está en nuestros genes. La muerte no es algo que de nosotros, porque Dios cuando nos creó en el jardín del Edén, cuando creó al ser humano, lo hizo un ser humano inmortal, lo hizo que no moriría, porque por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el hombre tampoco iba a morir, porque Dios no experimenta muerte, Dios no conoce eso. Dios es vida. Y Él es espíritu y también puso espíritu en nosotros cuando sopló en nosotros. Por eso es que los seres humanos hoy en día le tenemos cierto respeto a esto, vuelvo y repito, porque el problema es que esto no está en nuestro gen, esto no es parte de nosotros. Lo que pasa es que esto se adoptó cuando Adán pecó, porque por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, en consiguiente, al Adán pecar también entró la muerte a nuestras vidas, porque Dios se lo advirtió. El día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Y el hombre inmediatamente comió de ese árbol, inmediatamente le entró la muerte. Eso fue algo que fue de una vez. Por eso es que hoy nosotros tenemos cierto temor, tenemos ciertas cosas por la muerte y cuando nos hablan de esto, pues se nos paran hasta los pelos a muchos. Porque el problema es que esto no es parte de nosotros. Como ya dije, Dios nunca creó la muerte como un plan para nosotros. No, la muerte entró por el pecado. Porque el pecado es lo que nos alejó de Dios. Porque por eso te repito, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que fuimos echados de la presencia de Dios. Fuimos sacados de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién es el que enmenda estas cosas? ¿Quién es el que arregla estos lazos, estos vínculos? Es Jesucristo, porque cuando el hombre peca en el jardín del Edén, Dios le da una maldición a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, le dice Dios.
y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque ahí mismo Dios de una vez fue el primero que le profetizó a la serpiente de lo que iba a pasar más luego en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Ahora, cuando experimentamos esto es porque ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Porque por eso le digo, hay muchos cristianos que esto no lo vemos como algo ya normal porque la paga del pecado es lógico, es la muerte y tenemos que morir. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos porque Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Él los exhibió públicamente a todas las principadas y huestes de las tinieblas que gobiernan este mundo totalmente. Claro, no es que tampoco la gente es un robot, porque esto es algo que la gente se lo echa en serio y es algo que la gente le tiene pánico y cierto respeto, como ya dije. Mira, amados amigos y hermanos, tú que me estás escuchando y que me estás viendo, yo te recomiendo, yo sé que hay pánico en tu vida, sé que hay dolor en tu vida, sé que hay tristeza por todo lo que está pasando en este mundo. El ser humano lo que tiene que acercarse a Dios, porque por medio de Jesucristo si morimos, pero morimos con esperanza. Hay personas que mueren y no tienen esperanza, pero cuando morimos tenemos esperanza. Mi siguiente consejo es, acércate a Cristo, busca de Jesucristo y arrepiéntete a Él, porque la muerte a todos nos va a llegar, pequeños, grandes y viejos. Aquí no hay esclavo libre, aquí la muerte le toca hasta el más rico. El rico no puede hacer nada con su dinero enfrente de la muerte, porque la muerte se lo lleva a todo. Este es mi consejo, acércate a Dios, busca de Dios. Cristo es la única alternativa en este mundo. Él es el que limpia nuestra vida. Él es el que arregla los lazos entre Dios y nosotros. Y Él es el que escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Vuelvo y te repito, es el mejor consejo que alguien te puede dar. Escucha la voz de Dios hoy que puede ser hallado. Dios te bendiga y gracias por prestar atención.